Qué gusto. Gracias. Ay, muchas De gracias. inmediato. Qué bueno que estás aquí con nosotros. No, no están hablando. Alberto Manuel Atiega, adelante hasta por 5 minutos. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes, senadoras, senadores, representantes de los medios y de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué me lancé a la candidatura a la presidencia de la CNDH? Quiero decirles que, como muchas y muchos de ustedes tal vez, pues estamos preocupados por lo que sucede en nuestro país y estamos deseosos de ver en qué forma podemos contribuir a que podamos transitar ya no a ciertos modelos político-electorales que creo que hemos ido consolidando, y eso es un logro histórico, sino a un camino de justicia y de verdad. Ustedes van a partir de mañana, a tener reuniones con ministros de la Suprema Corte para tratar precisamente ese asunto desde el día de hoy. Bueno, ¿por qué? Porque es un enorme pendiente en nuestro país y yo soy consciente de eso. Tengo muchos años, fui sacerdote católico durante 20 años y me encontré con los casos de abuso sexual infantil de niños cometidos por clérigos, lo denuncié y en lugar de que se me escuchara y se abriera un espacio para buscar la verdad y la justicia de estas víctimas, pues o se me ofreció un cargo o se me corrió de mi país, lo cual hice. Me fui de México, me fui a Chicago, allá estuve 2 años y ahí me di cuenta que es un problema mundial, que también atraviesa por México y que necesitamos mucho que hacer por la verdad y la justicia hacia las niñas y los niños de nuestro país, que como ustedes saben por informes de Naciones Unidas, de la OCDE y de otras instancias, somos el primer país del mundo en violencia sexual infantil y por tanto pues hay un grave pendiente en la materia, ¿verdad? No solo de detectar las violaciones a los derechos humanos, sino de hacer todo un trabajo cultural, político, económico y social a favor, comenzando obviamente porque el principal ámbito de violencia es intrafamiliar, aun cuando el 80% de las familias se declare católica. Es decir, hay problemas de contradicciones internas muy fuertes entre las imágenes que propiciamos, que son muy bellas, nos consideramos una familia muy humanista, muy espiritual, muy alegre, pero por otro lado con graves problemas que no sabemos cómo resolver. Entonces, en mi papel como posible ombudsperson en México, me toca hacer precisamente lo que en el origen se determinó para esta labor, ser un intermediario en materia de verdad y justicia ante las máximas autoridades, incluyéndolas a ustedes. Y he estado aquí en el Senado ya últimamente en 3 ocasiones, una para mi elección como miembro del Consejo Ciudadano, que soy de la CNDH, soy miembro del Consejo. He dejado de ir precisamente por una de las preguntas que ustedes hicieron respecto a los retardos en las determinaciones sobre recomendaciones como Tlatlaya, Ayotzinapa y otras, que yo estuve tratando de que respondiéramos de manera más pronta y expedita a pronunciarnos, porque yo soy ciudadano corresponsable de la CNDH en la materia. Y el gran problema, y por eso me opuse a la reelección del presidente de la CNDH anterior, yo encabecé esa iniciativa de no reelección
porque se utilizaba su persona, su cargo y la institución a modo, con intereses no objetivamente dirigidos a la defensa, protección, promoción y garantías de los derechos de las personas o de los afectados, ¿no? Entonces, nos opusimos a ello. Hubieron más de 200 organizaciones a favor de esta iniciativa, de los cuales algunos de ustedes son miembros de ellas y firmaron esta iniciativa. Presentamos una iniciativa de juicio político en la Cámara de Diputados para la no reacción. Quedó un nuevo presidente que creemos que ha mejorado el procedimiento, pero todavía hay mucho por hacer. No es el momento de hacer un balance completo y exhaustivo al respecto, soy consciente de ello, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuál es el principal objetivo en mi caso particular? Yo creo que la generación que nace en el 68 para acá, y estamos aquí implicados, no solo pide que no haya más represiones, pide que haya más espacios de participación ciudadana, más autonomías, más procesos ciudadanos que ayuden a las autoridades y al país a mejorar los modelos de medición, de participación, de evaluación y obviamente de denuncias públicas cuando se cometen errores o delitos al respecto. Entonces, obviamente ustedes tienen aquí mi participación, estoy a sus órdenes en lo que consideren las preguntas que quieran hacerme y puedo responderlas con mucho gusto y las que no les ofrezco una disculpa de antemano. Muchas gracias. Muchas gracias. Conforme al formato le haremos una pregunta y un caso práctico. ¿Qué plantea para abordar la impunidad de los criterios contra los derechos humanos? El caso práctico es sobre la masacre de migrantes en San Fernando. En enero de 2014 se solicitó a la comisión la versión pública del expediente relacionado con esa masacre. Sin embargo, la comisión determinó que la información solicitada tenía el carácter de confidencial, aun cuando ya había emitido la recomendación y sabiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había definido el hecho como una grave violación a los derechos humanos. Fue 3 años después, en 2017, que la comisión reconoció que la masacre debía ser calificada como una violación grave de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece la demora a esta resolución y cuáles son las acciones que está previendo realizar en caso de ser electo para que no se repita? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, que es sobre la impunidad. Es decir, creemos que es un problema estructural de nuestro país, no solo la corrupción, sino la impunidad, es decir, la discrecionalidad de las autoridades para determinar cuándo actuar en materia de comisión de delitos por parte de servidores públicos y otros que puedan ser considerados cercanos o cómplices a las acciones delictivas. Bueno, yo quiero decir que el principal problema que tenemos al respecto no es solo la corrupción, obviamente, no es solo la impunidad, es el autoritarismo que nos caracteriza desde el ámbito social, familiar, cultural, comunitario y, por supuesto, de los cargos que se detentan después. Es decir, el autoritarismo que tiene mayorías masculinas, los machismos, las formas, también puede ser lamentablemente ejercido por algunas mujeres cuando éstas detentan cargos de poder o ejercicios de poder. Es decir, es un problema que tenemos que superar. ¿En orden a qué? En orden a la primacía de la dignidad y los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos y a la consolidación de un Estado de derecho civil, constitucional, de derecho fundado en los derechos humanos de acuerdo a la reforma del 2011, que se consolidó con esa reforma constitucional, que es magnífica y que, como ya se dijo, implica también tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, por tanto, el principio de convencionalidad. En el respecto del asunto de San Fernando, quiero decirles, con todo respeto, que yo estuve desde el principio en ese asunto siguiéndolo.
antes de que salieran a la luz incluso informaciones públicas, porque estuve muy cerca de la organización civil que llevaba ese asunto y tuvimos conversaciones. Quiero decirles que afortunadamente, y obviamente pareciendo de manera contradictoria, se presentó un amparo contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque mantenía bajo reserva la información y el modo de actuar fue siempre ambiguo, ambivalente, en contra, en detrimento de las víctimas que no solo, obviamente, eran de alguna manera u otra víctimas que apoyaron a esas causas en México, sino víctimas centroamericanas particularmente, que hoy es un tema muy importante. Entonces, a favor de toda la verdad que emerja, ya se declaró la Corte que en materia de derechos humanos graves no puede haber ocultamiento de información. Es una sentencia de la Corte y ojalá tengamos la posibilidad de acceder a toda la información que tenga interés público. México es un país maduro, México ha crecido en su sociedad y tenemos derecho a saber la verdad y a proceder conforme a ella, encaminados a la justicia integral de la misma verdad. Gracias, licenciado. Adelante, senador. Gracias, muy bienvenido, un grande gusto. Igual, ¿no? En materia de idoneidad, no me toca a mí hacer una pregunta y al final me reservaría para un par de preguntas. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No, que yo sepa, no que alguien me haya acusado de eso o que yo sabiendo haya tratado de ocultarlo. ¿Y cuenta actualmente con algún conflicto de intereses para ocupar el cargo de presidente de la CNDH? No que yo sepa, pero me encantaría, si alguien considera que por mi trayectoria hay un conflicto de interés, por favor que lo presente, lo analizamos y vemos. Okay. Si lo hay, me retiro inmediatamente de cualquier aspiración a un cargo público. Gracias. ¿Ha estado usted involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Es más, he padecido la corrupción, no solo de parte de autoridades públicas, sino también religiosas y de otras. Muchas gracias. Buenos días. Siguiendo con los requisitos de idoneidad, en cuanto a los factores de independencia personal, cuenta con independencia político-partidista, no compromete su actuación en función de alguna afiliación partidista o trabajo anterior. No tengo ninguna afiliación partidista, pero siempre, incluyendo el gobierno actual, he tratado de colaborar en todo lo que pueda para el bien de mi país, sea quien nos gobierna legítimamente y legalmente hablando. Cuenta con independencia religiosa, no compromete su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos. Me retiré del ministerio como sacerdote, presenté mi informe a la Secretaría de Gobernación, me encuentro totalmente liberado de cualquier compromiso institucional y dispuesto a buscar la verdad en cualquier parte, venga de donde venga, diga quien lo diga, sea donde sea. Buenos días. En los temas de probidad, en caso de que usted sea electo presidente de la CNDH, ¿está dispuesto a hacer pública su declaración 3 de 3? Por supuesto. ¿Ha sido usted señalado, denunciado o cuenta con alguna sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No que yo tenga conocimiento de ello. Al revés. Al revés. Al revés. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento en sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o en redes sociales contrarias a los derechos humanos? No que yo sepa, me encantaría saberlo si es así el caso. Buenos días. Buenos días, usted bienvenido. Muchas gracias. De acuerdo a su experiencia, le pregunto unas preguntitas muy sencillas. ¿Está comprometido usted con la progresividad de los derechos humanos? Estoy comprometido con todas las dimensiones de los derechos humanos como han sido reconocidas y declaradas por las instancias internacionales y aceptadas por México. Gracias. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañamiento, documentación, promoción, formación y o defensa de los derechos humanos?
Tengo más de 40 años acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos en muchos aspectos. ¿Cuenta usted con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academias, colectivos, entre otros? El diálogo con la sociedad civil es absolutamente imprescindible, no solo porque lo diga yo, lo dicen los principios de París y estoy totalmente de acuerdo en ello. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Nunca he tratado de buscar cuotas, amiguismos, simpatías. Siempre he buscado la verdad y a veces cuesta bastante, pero no importa. Muchas gracias. ¿Algún senador, senadora quiere? Adelante, senador. ¿Algún otro senador? Adelante, senador Álvarez Casas. Gracias. Dos preguntas muy puntuales. En el contexto actual, ¿cómo hacemos para garantizar la autonomía de la CNDH? ¿No? Más allá de lo que la ley dice, ¿no? Y segunda pregunta, México ha recibido un grande número de recomendaciones internacionales, más de 13,000. Y la CNDH no se ha caracterizado por jugar un papel proactivo en ese cumplimiento. Si usted fuera titular, ¿qué haría para que eso se atendiera y cumpliera? Muchas gracias por sus respuestas. Vamos primero a todos. Sí. ¿Algún otro senador? Yo una nada más. Por favor, senadora. Sí. Muy buenos días. Es un gusto conocerlo. Si usted llegaría a ocupar el cargo, ¿cuál sería la relevancia del Consejo Consultivo en su actuar? Nada más. ¿Podría compartir con nosotros de una manera muy breve algo que le signifique su trayectoria en defensa de los derechos humanos, una cuestión en específico? Muchas gracias. La senadora Michelle, la senadora Beltrán. Alberto, ¿cuál sería su postura en relación a las recomendaciones o no recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de abuso sexual infantil? ¿Cuál ha sido el papel desde su punto de vista de la Comisión Nacional? Gracias. Y con respecto a las recomendaciones que emite la CNDH y que no siempre son aceptadas o cumplidas, sabemos que hay distintos métodos, como que la misma comisión le pida al Senado o a la permanente que vengan a comparecer los servidores públicos, cosa que no sucede, o que se funde y motive la negativa de aceptación, cosa que también pocas veces sucede. Y en ese sentido, ¿cuál es su opinión y qué propondría al respecto? Y segundo, usted ha expresado un tema que es la falta de leyes que permitan una inclusión para personas con discapacidad. Es un reto que tenemos en nuestro país y en ese sentido, ¿cuál sería su propuesta al respecto? Van a ser muchas respuestas y solo 4 minutos, licenciado, pero la última sería, tenemos una, digamos, como una dicotomía entre si las recomendaciones son vinculantes o no. Y hay algunas iniciativas a propósito de y otros que argumentan digamos, la necesidad de justo de no serlo. ¿Cuál es su opinión? Muy bien. ¿Listo? Pues tratando de relacionar, que son un buen número de preguntas, entre cómo fortalecer la autonomía. Es decir, ustedes ya determinaron en el Congreso, y les agradecemos, que la CNDH es constitucionalmente autónoma e independiente. Bueno, ese es un logro histórico, porque antes era dependiente de la Secretaría de Gobernación y de las relaciones políticas en turno, ¿verdad? Bueno, se ha logrado eso. ¿Cómo fortalecerlo? Permítame decirles, les necesitamos, senadoras, senadores, por favor. Necesitamos que nos ayuden a fortalecer la autonomía constitucional de la CNDH. ¿Cómo? Aquí está un pendiente. Ayúdennos a que las recomendaciones, que casi el 60% no son asumidas, eso yo lo sé por el Consejo Consultivo, casi el 60%, sean no solo vinculantes y que de nuestra parte haya toda la información correspondiente para mostrar la importancia que tiene de interés público cuando hay violaciones graves a derechos humanos, de que se debe responder a ello
quienes están implicados en esa materia, ayúdenos en eso, ayúdenos a hacer cada vez más fuerte, no jurisdiccionalmente, sino como le corresponde a la CNDH, su capacidad de interpelar a las autoridades, porque ese es su papel de origen, decirle a la autoridad lo que está sucediendo y los graves daños que implica una conducta del servicio público en la materia y de otros actores, porque estamos avanzando en que otros actores pueden violentar derechos humanos, que ese es un logro histórico también de nuestras generaciones. Por eso yo aplaudo y reconozco a nuestros estudiantes desde el 68 para acá. Yo soy parte de esas generaciones. Creo que hemos cometido errores, sí, pero también ha habido logros históricos magníficos. Y uno de ellos es la autonomía, la independencia de la Comisión de Derechos Humanos y de los poderes. Bueno, entonces en ese sentido yo diría, ojo, muy importante, ayúdenos en eso, en la mejor disposición de mantener un constante diálogo con ustedes para buscar la manera de fortalecer los procedimientos que le han otorgado a la CNDH y otros que se puedan dar, por ejemplo, la importancia del Consejo Consultivo y de las organizaciones de la sociedad civil. Yo trabajé para que la CNDH tuviera más acercamiento, pero sí quiero decir que hace mucha falta mejor acercamiento porque no tiene legitimidad. Uno de los graves problemas de la CNDH es la falta de legitimidad y esta se logra con una cercanía a las organizaciones expertas y conocedoras, como a la sociedad civil en general, como a través de los medios de comunicación. Para dar a conocer tenemos que construir una cultura que ya la Constitución alcanzó, que es pasar de otorgar a reconocer. La Constitución del 17 otorgaba garantías, la Constitución del 2012 reconoce derechos no solo a nivel de lo que la Constitución, sino de los tratados internacionales. Somos un país ya a nivel internacional en materia de derechos humanos. Ustedes representan al Estado en todos los estados, ojo con Baja California, necesitamos que se pronuncien muy claramente a favor de la Federación de la República y representan a México ante el ámbito internacional. Yo soy conocedor, admirador de Gilberto Bosques y estoy de acuerdo con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de que México puede sentar un precedente en materia de derechos de migrantes. Disculpa. Bueno, mi trayectoria, senador, mi trayectoria ha sido esa. Soy un ciudadano cualquiera que creo que la dignidad y los derechos humanos son un logro histórico y que tenemos que consolidarlo en nuestro país, no solo a nivel de cada persona, sino a nivel del Estado constitucional, civil, de derecho. No estoy por un Estado militarizado, nunca lo he estado, no lo estaré y buscaré la forma de transitar a una seguridad ciudadana, pública y no militarizada. Creo que me faltaron muchas preguntas, pero… No, está perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Muchas gracias. Muy amable. Buen día. Muchas gracias.